escuchado el concepto de CQI y quieres saber más del tema, no te pierdas este video. Buenos días, sean bienvenidas, sean bienvenidos una vez más, y ya es un mes más, ya es octubre, a su canal de GeoOnline. Aquí les saluda Raúl Cantú y el día de hoy vamos a ver el tema tan importante que son los CQIs, que se relaciona para los proveedores de la industria automotriz, pero también lo podemos aplicar en cualquiera de las industrias donde estemos trabajando, haciendo reducciones de costos o reducción de complejidad de los procesos. Muchas gracias por sus comentarios y correos y mensajes que nos siguen haciendo llegar. Vamos a leer dos. Esta carta nos la mandaron por mensaje directo de Instagram, que es de un lugar lejano, y vamos a ver qué nos dice. José de Venezuela, vía mensaje por Instagram. Muy buenas tardes, agradecido por brindar tus excelentes conocimientos de una manera simple a través de las redes sociales. Me acabo de suscribir a tu canal de YouTube luego de ver varios de tus videos. En estos momentos me encuentro buscando información relevante a la distribución de Weibull. Me gustaría estudiar ese análisis por medio del software Crystal Ball. ¿Por casualidad tendrás tutoriales respecto a ese tema? Es que estoy un proyecto universitario y aprovechando que trabajo en la industria petrolera y quiero hacer un match entre ambas cosas. Muchas gracias, José. Saludos hasta Venezuela, a nuestros hermanos de Venezuela, desde México. Pues no tenemos hasta ahorita un tutorial de Oracle Crystal Ball y tampoco hemos visto la distribución tan específica como Weibull, que yo recuerdo haberla visto en algunos libros de confiabilidad de mantenimiento, pero en tu caso, que es del petróleo, no tenemos ahorita por nuestra parte algo de información, pero no todo está perdido, porque recuerda que a lo largo de este tiempo hemos certificado y hemos estado en contacto con tantos profesionistas. Recuerdo que en Veracruz había un par de ellos que se dedicaban a esta industria del petróleo, así es que vamos a hacer esa conexión entre la gente de Veracruz, que es aquí la costa cercana al Golfo de México, y con ustedes allá en Venezuela, para ver qué cosas pueden salir productivas de esa comunicación que puedan llegar a tener. Si alguien que está viendo este video conoce el software de Oracle Crystal Ball para hacer simulaciones y ha utilizado la distribución de Weibull o maneja la industria del petróleo, por favor contáctenos, déjenos sus comentarios aquí abajo o por correo electrónico gestionexcelenciaoperacional@gmail.com para contactarlos con José de Venezuela y poder apoyarlo. Gracias, José, por tus comentarios. Esperemos que de esto salga algo útil. Tenemos otro. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Carlos, en el video de MTBF y MTTR, excelente, saludos. Muchas gracias, Carlos. Esto fue del video de MTF y MTTR que tanto les ha gustado. Gracias a todos por sus comentarios, sugerencias para hacer de Geo una red mucho más grande y más profesional. Estamos para eso, para servirles. Gracias a todos. Iniciamos con el tema de hoy, que son los CQIs, con la pregunta principal: ¿qué son los CQIs? Vamos a recordar su origen para poderlo definir primero. Los CQIs vienen de la AIAG, que es el grupo de acción de la industria automotriz. Este grupo de acción tuvo la reunión de Ford, Chrysler y GM, que son empresas, los tres grandes norteamericanos de la industria automotriz, para hacerle frente a la competencia que venía de Japón, de Europa, y se compartieron cosas o buenas prácticas que no fueran competencia entre ellos, cosas que pudieran servirles para hacer más fuerte su país o región contra las demás del mundo. Y tuvieron algunos entregables que ya hemos visto, que es la IATF 16949, que se acababa de actualizar en el 2016. Antes era ISO-TS. También tuvo como entregable las Core Tools, de las cuales vimos la introducción de las 5 Core Tools que están. Lo pueden ver aquí en otros videos de nuestro canal. Y otro entregable que tuvieron fueron las CQIs, que significa mejora continua de la calidad. CQIs por iniciales en inglés. Son algunas buenas prácticas, son documentos. Hay algunos que invitan a hacer auditorías, hay otros que son de manera expositiva. Son de distintos tipos, pero en general son temas de calidad para, pues lo dice CQI, tiene la Q de calidad, para reducir costos, como les decía al inicio del video, y para reducir la complejidad de los procesos, en este caso automotrices, pero les puede servir a cualquiera. Son buenas prácticas
de la industria automotriz. ¿Por qué son relevantes los CQIs? Pues principalmente porque al menos 11 CQIs están incluidos como documentos relacionados de la IATF 16949, que es el sistema de gestión de calidad para la automotriz. Y hay que cumplir con esa norma, pues tenemos que hacer referencia a estos documentos. Hay algunos más que no se hacen referencia ahí, pero son todas buenas prácticas, lo podemos hacer para mejorar nuestros procesos. ¿Cuántos CQIs existen? Esa es una muy buena pregunta porque no existe un listado oficial. Tenemos este listado que no es de la IAG, que encontramos en internet, que da evidencia en el 2014 de que existían 21 CQIs. Vamos a verlo aquí en la pantalla. Pero esa no es la IAG. Nos metimos a la IAG, a la página donde podemos hacer las compras online para ver cuántos CQIs están disponibles y nos arrojó esto que vamos a ver a continuación. Pueden ver, en el listado original teníamos muchos más CQIs y hay algunos que no aparecen en esta búsqueda que acabamos de hacer. Vamos a pintar de rojo las que no aparecen y en amarillo una que ahorita les voy a decir por qué está en amarillo. El CQI 10 ahora aparece con el mismo tema, pero como CQI 20 y una versión 2. Quizás en el cambio de versión actualizaron también el número de CQI, no sabemos. Por lo tanto, con el listado que acabamos de ver en la tienda online de la IAG, podemos decir que existen hoy 18 CQIs, que es este listado con sus versiones más recientes. ¿Cuál es la propuesta de estudio que vamos a tener con los CQIs? ¿Revisarlos en orden numérico del primero hasta el último? Lamentablemente no, porque vamos a ver este documento que se llama El Camino del Éxito, la Ruta del Éxito. Vamos a ver en la pantalla también. Esta ruta del éxito, que es la que propone la IAG, es con la implementación de distintas herramientas y documentos que este organismo ofrece. Como pueden ver por el código de colores, hay algunos que son de la cadena de suministro, la de responsabilidad corporativa, que esos no son el alcance de Geo. Ahorita nuestro alcance será lo de calidad. Y empieza a andar el carrito. Empezamos con las Quality Core Tools, que ya vimos en el canal de manera de introducción. Y después siguen distintas herramientas como las auditorías escalonadas de procesos o en capas, el problem solving, la administración de los proveedores, la IATF 16949, la certificación como auditor interno tuya, las revisiones de los procesos especiales o evaluaciones, la administración de cambios de ingeniería y la administración de garantías. Si quitamos las Core Tools y la IATF 16949, los demás temas están incluidos en los CQIs. Por lo tanto, no vamos a seguir con nuestra propuesta de estudio la secuencia numérica de menor a mayor, sino la secuencia de este camino que nos lleva a la excelencia como proveedor de la industria automotriz. Si ustedes quisieran adquirir estos CQIs, que es algo que se tiene que hacer por parte de la empresa para poder demostrar y que valga el trabajo que implica hacer los CQIs, tendrían que hacer una inversión de $953, que en pesos mexicanos serían 20,700. Para referencia, vamos a compartir en el link de abajo, en este y en los siguientes videos, los CQIs que tengamos disponibles. Quiero aclarar una cosa porque hemos compartido
distinta información en este canal, que todo lo que se comparte, las fotografías que ustedes están viendo, aunque yo hable de la experiencia profesional que tuve, todo se ha conseguido de internet. Para dejarlo claro, porque se puede malinterpretar o alguien podría pensar que esto se obtiene de algunas empresas. Para nada, esto se obtiene de internet. Ahí está, alguien lo publicó y pues se lo compartimos. Tampoco es el fin lucrar con estos documentos, es simplemente compartirlos de referencia y mejorar como profesionistas. Entiendo que ahora vamos a seguir un orden diferente de la secuencia que llevan las versiones. Tampoco las versiones están numeradas conforme el año de creación. Vemos que están en desorden. Tampoco los temas están ordenados en categorías de secuencia lógica, están totalmente revueltos. Existen algunas versiones que ya son obsoletas. Las que pusimos ahorita son las que vienen en la página, que son las más recientes. Pero en tu empresa quizás encuentres o en internet versiones que son anteriores. Y también encontramos que hay una hoja de erratas, que significa que hubo algunas equivocaciones en una CQI y que se ofrece eso al público. Por lo tanto, con toda esta revoltura es cuando realmente conocemos el horror. ¡El horror! ¡El horror! ¡El horror! Esto es el fin. Y conocemos el horror porque ya estamos en octubre, ya es el mes del terror, ya viene Halloween, el Día de Muertos, y por eso estamos viendo el CQIs, porque estamos igual en el mes del horror. Como ven en el camino, hay dos CQIs que hablan o son complementos del SPC, del control estadístico de procesos, pero ya vimos la introducción a la Core Tool de ese tema, por lo tanto solamente vamos a mencionarlos. El primer CQI en este camino hacia la excelencia como proveedores de la industria automotriz es el 25, la guía de inicio rápido de SPC o control estadístico de procesos. Solamente se tiene una primera versión que fue lanzada en 2015. La CQI 25 es un complemento del manual completo de SPC y proporciona los componentes básicos del control estadístico de procesos para quienes son nuevos en el tema o solo han experimentado SPC desde una perspectiva limitada. La CQI 25 cubre aproximadamente el 90% de las aplicaciones del manual completo de SPC en un formato breve de texto e incluye ejemplos de los gráficos de control más comúnmente utilizados con hojas de cálculo fáciles de entender. Los proveedores han tenido problemas en el pasado para encontrar rápidamente respuestas a sus preguntas relacionadas con SPC debido al tamaño y detalle del manual de SPC completo. El nuevo CQI 25 ayuda a los proveedores a encontrar y comprender fácilmente cómo aplicar las metodologías más necesarias. El CQI 25 sintetiza la información clave del manual de SPC hasta su núcleo, enfocando la nueva guía en lo que es crítico y necesario. También designa los niveles de importancia para diferentes metodologías, de modo que los proveedores puedan priorizar sus actividades de implementación de SPC. Aquí tenemos la tabla de contenidos, tenemos una introducción, gráficas de control para diferentes tipos de variables, cómo se inicia la implementación y en el tema 3 vienen algunas señales de alerta que requieren investigación futura y vamos a esa página, la 37, y nos dice que vayamos al manual de SPC completo. Por lo tanto, todos esos temas ya los cubrimos, como hemos mencionado, en el video de introducción a las Core Tools de SPC. De todas maneras, en el link de los comentarios del video pueden accesar y descargar este CQI en esta versión completamente gratis. Siguiente CQI es el 26, suplemento de corrida corta de SPC. Igual solamente tenemos una versión que fue emitida en 2016. La CQI 26 se desarrolló para abordar la particularidad de la producción a corto plazo, donde los proveedores no tienen el volumen de producción para aplicar fácilmente los enfoques identificados en el manual de referencia de SPC segunda edición. Al proporcionar ejemplos fáciles de entender con gráficos de ejecución corta y de uso común, la CQI 26 es una guía que se utiliza para analizar, monitorear y controlar procesos que no satisfacen los requisitos de muestreo de las tablas de SPC estándar.
Este documento no pretende suplantar al manual de referencia de CPC, sino complementar y simplificar su contenido cuando se necesita una aplicación de ejecución corta. Esta CQI 26 no la tenemos disponible. Hay algo de información en internet, pero es lo mismo que estamos viendo aquí. Si alguien lo necesitara, tendría que recurrir a hacer la compra, en este caso bien específico de que tuviera algo de producción de corto plazo. Por eso el título del video es CQI 8. La CQI 8 es de auditorías de proceso por capas, en inglés LPA. Existen dos versiones, la primera de 2005 y la más reciente, la 2, que es del 2018 y que es la que vamos a ver el día de hoy. Los elementos claves de la CQI 8 revisada en esta segunda versión es que integra las LPAs con la gestión de indicadores clave de desempeño, los KPIs, para que tengan un impacto positivo en los resultados de la empresa, expande la propiedad más allá de calidad, es de toda la organización, sugiere el papel del equipo en la planificación de LPAs, promueve la utilización de LPAs en áreas que no son de fabricación, por ejemplo en ingeniería, compras, gestión, etc. Recomienda roles y responsabilidades para LPAs, proporciona pautas ampliadas para redactar preguntas efectivas en la hoja de verificación de LPAs, explica el proceso de auditoría en más detalle, promueve la medición de la eficacia de LPAs y luego ajusta en consecuencia, aclara la implementación de LPAs mediante hojas de verificación específicas del proceso, describe la realización de auditorías y el registro de los hallazgos, deja en claro la importancia de la revisión de la alta dirección y las métricas de LPAs y proporciona sugerencias específicas para mejorar un sistema de LPAs existente. Aquí podemos ver el contenido de esta CQI, tenemos la introducción, el por qué tiene esta herramienta mucho valor, la planeación que se hace desde la alta dirección, el despliegue, cómo se conducen las auditorías y al final cómo se revisa la alta dirección y los demás miembros, el proceso y la mejora continua también, y los anexos que estaremos revisando aquí en conjunto. Como definición, las auditorías de proceso por capas o LPAs son herramientas de gestión que se utilizan para verificar que el trabajo se realiza de acuerdo con los estándares establecidos, para enfatizar la importancia de estos estándares e identificar oportunidades de mejora continua. Como mencioné y resalté, las LPAs son más verificación que auditoría o control, por lo que no pertenece a un plan de control. Para empezar a definir las LPAs, vamos a ver el anexo A que se presenta, lo vamos a ver en la pantalla y lo vamos a revisar en español todos juntos aquí. Las LPAs son verificaciones de que los procesos y procedimientos se están siguiendo. No son auditorías de calidad de características de partes. Son propiedad del grupo operacional donde dichas auditorías son conducidas, por ejemplo, manufactura. No son propiedad de un grupo de soporte como, por ejemplo, calidad, que es algo que normalmente pasa en las empresas. Las LPAs son conducidas por niveles múltiples del personal de administración en una cierta instalación o planta. No son conducidas por un inspector o técnico de laboratorio. Por eso es en capas, porque vamos abarcando todos los niveles de la organización, desde el que está arriba hasta el que está abajo. Las LPAs son auditorías que consisten de preguntas rápidas, típicamente sí o no. No son auditorías que requieren la medición de partes u otras características de los productos. Las LPAs son listas cortas de proceso, pasos de procesos y procedimientos claves y de alto riesgo. No son listas de lavandería, así le llaman, de largas listas de ítems o puntos que incluyan puntos, otra vez, que no contribuyen a la satisfacción de los clientes. Las LPAs son completadas con base a una frecuencia regular y predeterminada. No son completadas cuando los auditores tengan tiempo disponible. Por eso estamos viendo que vamos a tener algo de calendarios para hacer la programación de cuándo se van a llevar a cabo. Las LPAs son completadas por la persona identificada en el plan de auditorías en cada nivel de la organización. No son permitidas el ser delegadas por personas con responsabilidades.
Las LPAs son completadas en la planta donde el trabajo se hace. No son completadas en la oficina del auditor. Hay que ir a piso a realizarlas. Las LPAs son un método para verificar y sostener acciones correctivas relativas al proceso. No son un método para determinar acciones correctivas. Aquí solamente se verifica y se sostiene. Las LPAs son un método para verificar que la documentación de calidad se está siguiendo, como instrucciones, planes de control. No es un método de inspección para agregar al plan de control del proceso en cuestión. Las LPAs son auditorías con resultados que son revisados por los líderes de planta y en forma regular. No son auditorías con resultados que son archivados y no revisados. ¿Dónde habrá pasado eso? ¿Que se archiven los resultados y que jamás se revisen? Creo que lo soñé, porque eso no pasa. Las LPAs son auditorías donde las no conformidades son abordadas en forma inmediata. No son auditorías donde las no conformidades son anotadas y abordadas en un tiempo posterior o después de un cierto número, de que un cierto número se haya acumulado. Las auditorías de capas o LPAs típicamente planeadas para procesos y procedimientos conducidos por la gente no son auditorías para validar la operación de una máquina, por ejemplo. Las LPAs son un método para facilitar comunicación entre operadores y administración o dirección. No son un método para identificar a los peores empleados, que también se pudiera prestar. Las LPAs es un método para reforzar la importancia de cumplir con los procesos y procedimientos. No es un método para dar evidencia al personal de que se le está vigilando. Las LPAs son auditorías de pasos de proceso y procedimientos seleccionados. No son un reemplazo de las auditorías internas de sistemas de administración de calidad como la IATF 16949. Es algo que complementa, no se sustituyen las auditorías internas con las LPAs. ¿Cómo benefician las LPAs a la organización? Cuando se aplican de manera efectiva, las LPAs pueden proporcionar beneficios específicos, incluidos los siguientes: mitigar los incidentes de seguridad, lesiones, accidentes, tiempo perdido, etc., reducir el desperdicio, mejorar el flujo de efectivo, mejorar la calidad del producto y la satisfacción del cliente, reducir los incidentes de calidad, errores, desperdicios, retrabajos, etc., aumentar la capacidad con calidad a la primera, medir y fomentar la estandarización de los procesos de trabajo, reforzar los pasos clave o actualizados del proceso, incluidos los requisitos de seguridad, mayor interacción entre el gerente de planta y los operadores de línea, que es muy importante, permitir comentarios de primera mano de los operadores a la gerencia de la planta. También es importante porque muchas veces la gerencia ignora muchos de los problemas que suceden en piso con los operadores por el teléfono descompuesto que existe en la comunicación jerárquica. Aquí sería de primera mano. Permitir a la dirección implementar acciones correctivas y perseguir la mejora continua, institucionalizar la formación y el conocimiento de los procesos y reducir el costo general de la mala calidad. Seguimos con la planeación de las LPAs para definir primero el dueño del proceso, que tiene que ser alguien de la alta gerencia. Se recomienda al gerente de operaciones porque no necesariamente tiene que ser el de calidad. ¿Quién va a programar las LPAs? Es el responsable de obtener resultados de auditoría de todas las áreas, asegurar que se establezcan acciones correctivas y se implementen a tiempo, reportar el estatus de las LPAs y las acciones implementadas a la alta gerencia, asegurar que las acciones y los resultados de las LPAs se comunican a toda la empresa, facilitar e incluir nuevos procesos a las LPAs y mantener, crear y actualizar conforme se requiera los procedimientos, formatos y programas de LPAs. El resto de los gerentes también tienen responsabilidades, como asegurar que los miembros designados realicen las LPAs a tiempo, establecer e implementar acciones correctivas a los problemas de sus áreas a tiempo, registrar y revisar frecuentemente los resultados del departamento y tener recursos disponibles y enfocados en corregir no conformidades identificadas. Después se tiene que formar un equipo de planeación, que es un equipo multifuncional que debe crearse donde participen todos los departamentos de la empresa que son afectados por las LPAs. Algunas áreas sugeridas, pero no las únicas, son operaciones, manufactura, control de producción, recursos humanos, ingeniería, mantenimiento, ventas, finanzas, calidad, cadena de suministro, control de materiales. También se va a definir el alcance. La intención de las LPAs es verificar
no controlar. Los procesos incluidos en las LPAs deben tener las siguientes características: estar en su estado final, no hay que incluir procesos en construcción, no procesos piloto, deben de ser completamente documentados con estándares establecidos, porque ahí va a ser la comparación, lo que se hace realmente contra el estándar, aprobados por el cliente o la gerencia, y los procesos críticos para la satisfacción del cliente, regulaciones gubernamentales o en el desempeño de la organización para asegurar que éstas tengan un alto impacto, que es lo que queremos. La primera tarea del equipo de planeación es identificar los procesos que se incluirán en las LPAs, considerando también áreas que no sean de manufactura y de funciones de soporte. La regla es: si el proceso es crítico para el desempeño o funcionamiento de la organización, debe estar incluido, pero también considerando que incluir a toda la organización reduciría la efectividad de las LPAs. Bajo ninguna circunstancia las LPAs sustituyen los sistemas de auditorías internas. También el equipo de planeación debe revisar y adoptar los requerimientos específicos de cliente en las LPAs para establecer un alcance mínimo. Para saber qué procesos son prioritarios, podemos tener los siguientes criterios: los que son causantes de los problemas de más severidad y o frecuencia, los de alto número de incidentes y o accidentes de seguridad, alto número de quejas de cliente o fugas de calidad del proceso, alto riesgo o alta severidad en los puntos del AMEF del proceso, alta tasa de scrap o baja capacidad de calidad de la primera, baja eficiencia de maquinaria o altos tiempos muertos de mantenimiento, procesos que trabajan más de lo planeado. Además, si caemos en cualquiera de estos siguientes casos, el proceso deberá recibir una prioridad alta. En procesos donde el cliente ha hecho mandatorio los LPAs, los procesos que han causado un problema crítico de calidad a uno o más clientes, los procesos regulados por estándares gubernamentales, especialmente los de seguridad o ambientales, y los procesos críticos para el funcionamiento de la organización. Después se van a definir las capas de auditorías. Las LPAs son en capas porque participan en ellas personal de todos los niveles de la organización. El equipo de planeación debe determinar qué niveles de la administración en la organización serán requeridas para participar en el programa. Supervisores, líderes de grupo, gerentes y la alta dirección, todos los niveles deben participar en las LPAs. Cuando los más altos niveles de la organización están involucrados en verificar la conformidad de los estándares a través de la interacción directa con los operadores, se transmite un mensaje de que esto es importante y que es responsabilidad de todos en la organización. Los auditores deberán venir de áreas que no les sean familiares para revisar objetivamente. En el anexo B vamos a ver el plan de implementación con toda la estructura jerárquica que va desde el presidente de la compañía hasta los empleados de abajo del organigrama. Son 15 pasos para la implementación. Vamos a verlo aquí en la pantalla. Y tenemos distintas casillas para determinar quién es responsable, el responsable último, el que soporta, el que debe estar informado y a quien se le consulta las distintas etapas de la implementación. El siguiente paso son los formatos para auditar y reportar. El equipo de planeación deberá obtener o desarrollar formatos para realizar las LPAs y para reportar los resultados. Los formatos deben seguir los procesos de control de documentos y la retención de registros de la empresa. El dueño del proceso es el responsable de mantener y actualizar los formatos conforme se requiera. En el anexo E podemos ver un ejemplo de checklist que se debe desarrollar en las auditorías por capas, con los distintos niveles que van a hacer las revisiones, los puntos y palomita o X según corresponda. Vamos a verlo aquí en la pantalla. También se deben desarrollar métricos para la efectividad de las LPAs, incluyendo el porcentaje de las auditorías que son completadas por capa, el porcentaje de conformidad por área, las acciones correctivas que se han cerrado por área, si hay no conformidades repetidas o recurrentes, y los KPIs para medir la efectividad del programa de LPAs. Y por último, en la planeación se debe buscar la aprobación de las partes interesadas en las LPAs, que son algunas, pero no todas: el dueño del proceso,
la gerencia de cada departamento, los miembros del equipo de planeación, la alta dirección y el corporativo. Esa fue la etapa más importante, por eso tiene tantos pasos, que es la de planeación. Ahora sigue el despliegue. El despliegue inicia con equipos de implementación que se componen del gerente de área y del staff que trabaja en el área. El entregable del despliegue es un checklist o una hoja de verificación LPA. El procedimiento para implementar las LPAs es el siguiente. Primero se va a hacer un workshop o un taller de trabajo de equipos de implementación de LPAs, donde se van a presentar de manera general el proceso de los LPAs y sus beneficios, explicar los objetivos de los KPIs a mejorar y desarrollar preguntas para las hojas de verificación. También se van a entrenar a los auditores y se va a comunicar un programa o un calendario de las LPAs. Como en este anexo C, donde podemos ver la frecuencia de la implementación de las auditorías por capas. Vamos a verla aquí en la pantalla. En el anexo D podemos ver un calendario u horario de cómo se van a llevar a cabo las auditorías. De manera de ejemplo, vamos a verlo aquí en la pantalla también. Aquí podemos ver un ejemplo de un pizarrón que se puede fabricar para dar el seguimiento de la implementación del programa de las LPAs en su fábrica. Se pueden poner imanes de colores para indicar el cumplimiento o el retraso en las actividades. Los checklists se pueden poner ahí, en algunos pues le ponen acrílicos, y también revisar las acciones correctivas que se han implementado. Y decíamos que en el despliegue se tenía que hacer los checklists para las LPAs, y hay un paso muy importante que es hacer las preguntas que van a ir en esos checklists. Ese es uno de los puntos más críticos de la implementación de las LPAs. Las preguntas deben de tener 3 partes: la pregunta en sí, la explicación de por qué la pregunta es importante y el plan de reacción en caso de encontrar alguna no conformidad. Para tener idea de cómo se deben de fabricar las LPAs, hay que considerar lo siguiente. Una LPA debe tomar entre 10 y 15 minutos por turno por día, por lo que debe tener entre 5 y 15 preguntas, no más. Las preguntas son para verificar proceso y no producto. Hay que evitar preguntas con palabras como apropiado, correcto, preciso, ya que no es posible conocer especificaciones ni tolerancias. Ese no es el alcance, por eso vimos esa parte en la planeación. Todas las preguntas se deben de responder con un sí o palomita para conformidad, o un no o X para no conformidad. En lugar de preguntar ¿el operador está entrenado?, hay que verificar que el operador realiza las actividades acorde al estándar. Y en lugar de verificar si las alertas de calidad están pegadas, hay que verificar si el contenido de la instrucción se practica en el momento de la auditoría. Ese es el enfoque de las preguntas. No hay que incluir elementos que se cubren en otras auditorías como entrenamientos, calibraciones, etc., porque eso no daría valor agregado. Después del despliegue sigue realizar la auditoría en sí. El primer paso es revisar el programa de LPAs, fecha, hora, área, proceso. Por eso decíamos de tener algún pizarrón donde se pueda consultar eso fácilmente. Obtener la hoja de verificación correcta, que ahí mismo puede estar en los acrílicos, en el pizarrón. Revisar la hoja de verificación antes de ir al área para familiarizarse con las preguntas. Cada capa debe verificar que las capas debajo de su posición están al corriente con sus LPAs. Igual lo puede revisar ahí en el pizarrón. Realizar la auditoría acorde a la hoja de verificación, llenándola con información relevante. Si la respuesta es sí, pasar a la siguiente pregunta. Si la respuesta es no, entonces el auditor encontró una no conformidad que requiere una acción correctiva acorde al plan de reacción. Ese plan de reacción está en el mismo formato. En la sección de comentarios se deberá agregar cualquier información adicional relacionada al hallazgo, y aunque el hallazgo se corrija en ese momento, se debe mantener el registro de la no conformidad. Solamente tendrá un estatus de cerrada. Otras no conformidades que no se pueden resolver ahí, pues tendrán un estatus de abierto y listo. Cualquier interacción con el personal debe dejar retroalimentación positiva para motivar la mejora continua, porque no somos del área, porque estamos haciendo auditorías cruzadas y vemos una no conformidad y quizás empezamos a echar culpas o a hacer reclamos. Nada de eso. Cualquier interacción debe ser una retroalimentación positiva para motivar.
Posteriormente se hace una revisión de LPAs, se hacen en juntas operacionales donde se tenga una agenda estandarizada de puntos de revisión y se deben revisar las acciones asignadas en la revisión anterior para verificar su efectividad. Se deben de revisar también los datos simétricos como KPIs, tendencias, problemas recurrentes, actualizaciones o revisiones de las LPAs por problemas internos o quejas de cliente, desarrollar acciones para la mejora continua, asignar acciones con responsables y fechas compromiso. Al final de esa junta tenemos que tener algunas salidas. La más importante es eliminar las barreras que impiden la implementación efectiva de las LPAs. Hay que priorizar recursos para agregar valor a las LPAs, hay que expandir las LPAs a otras áreas, establecer objetivos para la mejora continua de las LPAs y documentar las mejoras que son resultado de las LPAs. En el anexo F vamos a ver una propuesta de cómo se reporta la información. Como una observación con esta lectura crítica es que en el gráfico de PI se ponen distintas áreas sombreadas con color que se indica aquí qué color corresponde a cada categoría, y en la etiqueta de las áreas se vuelve a mencionar la información que ya teníamos como etiquetas, en lugar de presentar, por ejemplo, los porcentajes, que eso brindaría un poco más de información a la gráfica. Pero bueno, es una propuesta, nosotros tomamos lo que nos ayude y lo que no lo modificamos. Vamos a verlo aquí en la pantalla. Y como extra, esta CQI 8 termina con la mejora continua de las mismas LPAs. El programa de LPAs se debe ajustar para eliminar cualquier debilidad u oportunidad de mejora. Por ejemplo, la falta de apoyo por la alta dirección, que no existan consecuencias al no realizar las auditorías, que eso es muy frecuente, hojas de verificación muy largas, preguntas que no se dirigen a las fuentes de variación de los procesos, que no hay retroalimentación por parte de los operadores, no se han implementado rutinas diarias, no se encuentran las causas raíces de los problemas y tenemos recurrencias, o no se revisan frecuentemente los riesgos en los procesos creyendo que ya están cubiertos por las LPAs. Por lo tanto, estos puntos son muy importantes para tenerlos en cuenta al momento de que ustedes vayan a iniciar esta implementación. Y si ya lo tienen en su empresa, mejorar, como siempre se propone, en esta y otras metodologías que hemos visto aquí en Geo. Y bien amigos, esto fue la información de introducción de las CQIs y vimos todo lo que se tiene que hacer para implementar las LPAs en el CQI 8. Más adelante seguirán otros CQIs en este camino a hacer excelencia en nuestros procesos para proveedores de la industria automotriz, que también si no trabajamos ahí lo podemos implementar. Y por ahí va a aparecer el de soldaduras, que es el CQI 15, donde yo tengo particular experiencia por mis trabajos anteriores, que incluso vamos a ver detalles técnicos que yo les puedo compartir que yo he visto. Esto es su canal de Geo Online, mi nombre es Raúl Cantú y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por su compañía. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. Ni el que te espera, ni el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor.